Yo quiero que esta mañana compartamos la palabra del Señor y quiero continuar lo que iniciamos el día viernes. El día viernes estábamos estudiando en Isaías capítulo 5, cómo el Señor le dice al profeta que cante una canción para enseñarle la condición en que está su pueblo, pero también cómo el Señor ha obrado en medio de su pueblo. Está cantando cómo el Señor ha escogido unas vides escogidas. ¿Cómo llama a este pueblo? Viña del Señor. Y cómo llama a este pueblo? Plantío delicioso. Y dice, ¿cómo es que yo escojo estas uvas, estas vides? Las planto en una tierra fértil, las rodeo de vallado, las guardo, quito toda piedra, les protejo. Pero el resultado de los frutos de estas vides fueron vides silvestres, uvas ácidas, uvas que no son posible comer, disfrutar, comerciar. Y Dios preguntaba a los oyentes, ¿qué haré si todo lo he hecho? ¿Qué más me falta? Y cuando veíamos esta palabra del Señor es, ¿qué fruto estamos dando nosotros? Porque la vida del cristiano a la luz de la palabra nos demanda dar fruto. Dios está interesado en que nosotros demos buen fruto, pero hay una condición. Siempre nosotros estamos dando fruto, ¿cierto? Pueden ser malos o pueden ser buenos y nunca meditamos en ello. Pero debemos, hermanos, entender que Dios nos demanda a nosotros dar fruto. ¿O cuántos de nosotros, si tenemos un dinero para invertir, los llevamos al banco para que nos dé pérdida? ¿Cierto que no? Siempre pensamos en que si el dinero se da como préstamo, es que al final de recoger el dinero tengamos que unos intereses, ¿cierto? Que hayamos ganado algo. Y de igual manera Dios demanda en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Isaías nos enseña que Él nos escogió. Isaías nos enseña que Él nos escogió para deleitarse en nuestras vidas. Y yo quiero preguntarle, ¿será que Dios se deleita con tu vida, con mi vida? Dios se deleita con la manera de pensar, con la manera de responder, con la manera de actuar, con la manera del día a día de cada uno de nosotros. Recuerdo la palabra del Señor cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el paso del bautismo. Hay una palabra que en los cielos es escuchada y dice, este es mi Hijo amado en cual yo me complazco, en cual yo me deleito. La pregunta, ¿cree que solamente fue para Cristo? ¿Acaso Él no nos dice que seamos igual que Él? Y debemos buscar deleitar a Dios. Debemos buscar que Dios se goce con nosotros. Mire, Dios es un Dios alegre. Por eso cuando cantábamos ahorita, Dios demanda que nosotros nos alegremos. Porque Él es un Dios alegre, porque Dios nos dispone a nosotros tantas cosas buenas. No diría, ¿por qué estás insatisfecho si Dios es bueno? ¿Tienes problemas? Examinemos. ¿Por qué causas son nuestros problemas? ¿Por causa de nuestra desobediencia, rebeldía? ¿O porque Dios quiere tratar algo en nosotros? Ahora, la palabra demanda en nuestras vidas fruto. Y usted puede tener 90 años y dirá, ¿pero qué fruto puedo dar? Hasta lo último, Dios demanda fruto. Pero tengo 10 años, Dios demanda que nuestros hijos estén mostrando frutos de obediencia, frutos de sujeción, frutos de arrepentimiento. Son cualidades que tenemos que enseñarles a ellos. La palabra del Señor en Gálatas nos dice que hay un fruto del Espíritu Santo que debe permanecer en nosotros, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y la pregunta es, ¿ese fruto permanece en nosotros? Entonces, cuando tocábamos el viernes en Isaías, la palabra nos invita a mirar, venga, lo que estamos produciendo es ácido, nuestra vida es ácida, nuestro carácter, o es una vida que agrada al Señor. El Señor cuando nos mira se agrada de nuestro caminar y de nuestro andar. Pero en Mateo capítulo 13 hay una parábola muy bonita, usted ya la ha escuchado, es la parábola del sembrador, y lo que pretendemos esta tarde es descubrir la actitud del oyente ante la palabra del Señor. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué las personas escuchan la palabra y en todos no es lo mismo? Parece que en todos la palabra no hace lo mismo. Y usted puede ver, hermanos, usted puede ver gente que lleva 20 años en el Evangelio, 10, 30, muchos más. Y uno ve, pero este lleva 20 años, ¿por qué todavía tiene actitudes de
de una persona rebelde, de una persona como si nunca hubiera conocido la fe. Y eso nos lleva a entender la parábola del sembrador. Gracias, hermano. Y yo le animo a que esta mañana usted tenga una actitud sencilla para escuchar este mensaje. Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre nosotros y que nos ayudes a entender tu preciosa verdad. Dice Mateo 13, ¿todo lo tenemos? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Jesús vivía en un lugar bonito, ¿cierto? Salir de la casa y sentarse junto al mar. Y dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando miramos este mensaje, el Señor Jesucristo se lo compartió a todos los oyentes, pero solamente se los explicó a un grupo de personas. Mucha gente quedó inquieta. ¿Qué quiere decir esto? Tan sencillo, pero también tan misterioso. ¿Qué quiere decir esto? Y algo que debemos descubrir en la palabra del Señor, hermanos, es que Dios está interesado en que usted escuche la palabra. Él sale de su casa y está en búsqueda de oyentes, está en búsqueda de tierra que acepte su palabra. Dios está en búsqueda de los infelices, Dios está en búsqueda de los orgullosos, de los ateos, de los incrédulos, de los borrachos, de las prostitutas, de los que les gustan las obras de las tinieblas, de los inmorales, de los mentirosos, de los ladrones. Dios está en búsqueda y dice que Él sale de su casa con una sola pretensión, de que alguien escuche ese mensaje. Él está interesado en incomodarse, no como muchos de nosotros que nos cuesta. Hace más de cuántos años, no podría decir yo, ni siquiera desde el tiempo de la pandemia, un domingo que yo no estoy en mi casa a las 10 de la mañana debajo de las cobijas. Qué bueno estar un domingo en la casa, ¿cierto? Y nos incomodamos, pero eso no es nada en comparación de lo que Cristo hizo. Dice que Él sale de su casa con un solo propósito, de enseñar. ¿Cuántos queremos ser enseñados? ¿Cuántos de verdad queremos ser corregidos? Y esa es una de las actitudes que nosotros debemos entender. Cristo dejó todo. Cristo dejó parte de su trabajo, parte de su oficio como un hombre del común, como un carpintero, para dedicarse a derramar, entregar verdades, sembrar verdades a la gente más sencilla, pero la gente también más incrédula. Ayer me di cuenta que los borrachos son más honestos que muchos de nosotros en sano juicio. Ayer me di cuenta que los borrachos dicen algunas verdades. Es real, ¿cierto? Hay gente que se emborracha y se les sale algunas cosas. Y cuando nos acercamos a la iglesia a preguntarles cómo están, por qué no se congregan, no hay una respuesta honesta. Y yo recuerdo lo que enseñaba el viernes, porque es que estoy dando frutos ácidos. Sea honesto con usted mismo. Determine, ¿verdad, hermanos, cómo está caminando nuestra vida? Esa gente que buscaba a Jesús estaba necesitada como muchos de ustedes. Muchos se les invita a un culto, a un servicio. A un amigo, un familiar, un compañero, vienen y les gustó, pero luego no vuelven porque esa palabra es dura, porque el compromiso que Dios me demanda es muy difícil para mí. Pero Dios está interesado, Dios ha hecho todo para que usted y yo conozcamos el Evangelio, para que usted y yo conozcamos el deseo de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para tu familia, para tu vida, pero aquí el grande misterio. ¿Cómo es posible
que el reino de los cielos comienza escuchando la palabra del Señor? ¿Cómo es posible que el reino de los cielos comienza con algo pequeño cuando habla de la semilla de mostaza, pero luego esa semilla se engrandece? El reino de los cielos es un misterio. El evangelio es un misterio cuando me dice a mí, no camines una milla. Si te piden caminar otra, camínala. El reino de los cielos es un misterio cuando me dice, si te dan una bofetada en la cara, ¿qué dice la palabra del Señor? Voltea a la otra. La palabra del Señor es un misterio. Y a veces queremos entenderlo de una manera tan humana, hermanos, que no es posible. Cuando uno le dice al borracho, a Dios no le gusta que bebas, pastor, pero son solamente 2 cervecitas nomás. La palabra dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Hermanos, es un misterio. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Primero Dios lo dijo. ¿Quién va a pelear contra Dios? Ni un ateo podrá pelear contra Dios. Y segundo, porque Dios te ama tanto que te está advirtiendo que te condenes. Pregunta, hermanos, ¿usted necesita otra explicación? ¿Por qué Dios dice los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Pastor, pero yo no me emborracho con 2. Pero eso me habla mucho de tu carácter. Si una cerveza debilita tu carácter, ¿cómo serán entonces las grandes cosas? ¿Cómo serán los grandes problemas? Nos habla mucho de nuestra madurez espiritual. Y no solamente de eso cuando tenemos que hablar, cuando se nos sale un poquito la lengua para hablar de un hermano o para enojarnos cuando me aconsejan. Eso nos habla mucho de nuestro carácter. Y Dios está diciendo, mira, yo te quiero enseñar. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos? Así como aquella gente en la playa buscaba a Cristo para escuchar la palabra. Y luego comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y cada domingo, cada semana, muchos predicadores están delante de muchos espectadores, muchos creyentes, muchos necesitados. Y cada uno de nosotros hacemos parte de esa tierra. Yo a veces lo entendía de esta manera. Alguna vez escuchamos la palabra para salvación y eso somos tierra buena. No, todos los días se nos demanda escuchar la palabra. Unos días somos tierra buena, pero otros días somos tierra infructuosa. Hoy usted viene muy tranquilo, muy contento y la palabra te va a edificar, pero dentro de 8 días vas a venir con problemas y esa palabra te va a molestar, no la vas a entender. Entonces, lo que tenemos que entender primero, hermanos, es que Dios quiere el bien para tu vida, que tú escuches el mensaje, que tú le dediques tiempo a la palabra. Por eso, hermanos, es vital para la iglesia. La iglesia se congrega. La iglesia busca la palabra, la iglesia tiene comunión. Yo amo a Dios, dicen muchos, yo creo en Dios, pero no la manera que la palabra lo dice. Eso me decía una mujer, muy preocupada por su familia, y le decía, no, tú no crees en Dios. Tú no has hecho lo mejor para tu familia porque le has negado el conocimiento de Dios a tus hijos. Le has negado el conocimiento porque es en la iglesia donde se enseña el conocimiento de Dios, no en una universidad. Es en la iglesia donde se enseña el conocimiento de Dios. Los que están en la cárcel, ¿qué es lo que más valoran? La libertad. Los que están en un hospital, ¿qué es lo que más valoran? Los que están sin empleo, ¿qué es lo que más van a valorar? Los que están en la iglesia, ¿qué tenemos que valorar? A Cristo, su palabra. En ningún otro lugar, no en ninguna discoteca, no en ninguna esquina, ni en ninguna panadería, ni en ninguna carnicería, ni en ninguna droguería, te van a mostrar el mensaje del evangelio. Por eso se le anima a la iglesia, busca la palabra, congréguese, tenga comunión. Si la iglesia es culpable de tu enojo, entonces hay 2 cosas. Acércate a Dios y dile a Dios que te ayude a perdonar. Si algún hermano, si la familia, no sé, pero no hay excusas, hermano. Y el Señor está interesado. El Señor hace todos los esfuerzos, así como en la viña. Compré la mejor semilla, semilla escogida. Pero cuando vamos más abajo,
Yo a veces no entendía este mensaje. Hay parábolas que, aunque uno quiera entenderlas, hay algo tan complicado. Y yo miraba a un campesino, al que siembra la papa, a los hermanos que siembran el maíz y el cilantro. Yo no veo a los hermanos sembrando el maíz así. Yo veo el cuidado. Ellos hacen el surco, cogen las 3 pepitas de maíz porque no quiere que ninguna se pierda. No quieren que ninguna se pierda. Entonces, la medida del huequito, 3 maíces o 2, al lado maíz de frijol para que crezcan en conjunto. Yo no veo que la gente tire el maíz así, sino que hay un cuidado. Pero cuando miro ese sembrador es extraño, ¿cierto? El campesino no quiere perder la semilla, pero ese sembrador es extraño. Es un misterio porque lo vemos haciendo de esta manera. Tiene semilla en abundancia. Tiene semilla en la cual quiere alcanzar los corazones de todos. Y vemos la gracia de Dios derramando la abundancia a un pueblo que está necesitado. Vemos a un Dios que está en su corazón deseoso de que usted viva de una manera como Él quiere, con fe. No le voy a vender una falsa fe. No le voy a decir que usted va a vivir sin problemas, pero sí le voy a decir que va a vivir con problemas, pero con Dios a su lado, con Dios delante, con Dios arriba, con Dios atrás, con Dios guardándole en el hueco de la palma de su mano. Esa es la vida del creyente, hermanos. La vida cristiana no me ofrece las riquezas y los deleites del mundo. De hecho, la vida cristiana me dice, alejémonos de eso y pongamos la mirada en el reino de los cielos. Ahora, cuando yo miro ese sembrador, yo miro su gracia. Hoy los que nos visitan posiblemente seguirán caminando con el Señor o no, en este lugar o en otro. Pero como pastor soy responsable de decirle que el Señor está derramando semilla. Y Él va a dar cuenta de esa semilla que se sembró. ¿Sabe que la palabra del Señor, la palabra nos habla del dar frutos y buenos? Y nos dice que el árbol que no da buen fruto será utilizado para hacer sillas, mesas. Será cortado y será quemado. Y esa es la vida del creyente. Todos los días la palabra nos demanda algo para Dios, algo para dar a Dios. Entonces, es curioso ese sembrador. Aquí en el norte vemos como muchos son muy creativos para sembrar todo. Su papa, su tomate, sus fresas, todo lo que se siembra y con un cuidado. Y digo, y de esa actitud no la tenemos en nuestra vida. No tenemos esa misma actitud en nuestra vida, de que Dios un día demandará de nosotros. Y luego dice la palabra del Señor, Él nos dice que esto es un misterio. Vemos la gracia de Dios cuando derrama su semilla y es abundante. Todos los días Él tiene palabra para ti. Mis hermanos, perdónenme por lo que les voy a decir. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen y no se para mal. No les estoy diciendo que no lo vuelvan a hacer. Alguien de pronto no le gustó esta mañana cuando le decía esto. Me ofende mucho cuando muchos de los que estamos aquí o en otro lugar nos contentamos cuando, yo no sé quién envía eso a mi celular, de verdad yo he tratado de decir, ¿quién es el que está enviando esto? Porque nos llena el celular, la dosis diaria. Ojo con lo que voy a decir. Aborrezco estas prácticas cuando solamente usted se alimenta de 3 minutos y 4 minutos. Porque todas esas cosas, aunque tiene un buen sentido, usted y yo somos tan conformistas que nos conformamos con 3 y 4 minutos de la dosis diaria y nos impide ir a buscar la palabra directamente con el Señor. Orar directamente con el Señor. Preguntarle directamente al Señor. ¿Sabe por qué aborrezco esas actitudes? Por eso. Porque nos hacen cristianos de trapo. Porque estamos contentando a la gente con migajas. Uno le dijeron a Cristo, esta palabra es dura. Y le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Esta palabra que tú nos predicas es dura. Y ahí más adelante el por qué el problema del cristiano o del oyente, ¿por qué no damos fruto?
La vida cristiana es de gente que se esfuerza, es de gente que no sacamos excusa. Siento que nos cansamos muy fácil. La palabra nos dice a nosotros que el que esté cansado, ¿a dónde tenemos que ir? Vamos a Cristo. Dice la palabra que si mi yugo, mi carga en nuestras vidas nos hace una vida pesada, que dice la palabra, venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Isaías igualmente nos advierte, yo doy las fuerzas como búfalo, aquel que no tiene. Los muchachos se fatigan, caen, flaquean. Dice la palabra del Señor, si los muchachos hacen, ¿qué pasará con uno de ya casi que va a cumplir 30 años? ¿Qué va a pasar? La palabra nos demanda a nosotros, hermanos, buscar siempre la fuente que es Cristo. Ahora, hermanos, hay abundancia de palabra, las redes sociales, los templos que se abren, los predicadores que están en las calles, hay abundancia de palabra, abundancia, hay libros, revistas, donde como nunca antes se ha mostrado el mensaje del Evangelio. Y lo que más me preocupa, hermanos, es ante tanta abundancia y ante tanta responsabilidad, Dios nos va a demandar. ¿Qué hicimos con eso? Quiero que vayamos al siguiente punto, en el versículo 11 del capítulo 13. Los discípulos le dicen, maestro, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Ya ellos se han alejado aquí del contexto del público y Jesús solamente deja esa parábola en el oído de los oyentes, Él no la explica. Pero los discípulos dicen, maestro, venga, ¿por qué hablas en parábolas? No entendemos esta parábola. Y Dios le responde de la siguiente manera, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hermanos, si usted y yo no vemos la vida cristiana como un misterio, hermanos, va a ser muy difícil entender lo sencillo, lo práctico, y a veces hasta la que no es entendible del Evangelio. Cuando hablamos de un misterio, es algo que no se puede revelar, no. Un misterio es algo que se va revelando ¿cómo? Progresivamente. Pero mientras usted tiene una actitud y un corazón humilde de adentrarse más a descubrir ese misterio, es como si un mar se estuviera abriendo, como un océano. Pero muchos nos quedamos ahí, en la playa. La palabra dice, este es el misterio del reino de los cielos. A vosotros os es dado, a los sencillos os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos. No a los duros, ni a los corazones corrompidos. Dios dice, al que es sencillo, al que viene con una actitud de querer aprender, de querer entender, venga, verdad, mi vida necesita un cambio. ¿Cuántos de aquí no necesitan que su vida cambie? Levante la mano. Hermano, yo necesito que mi vida cambie. Todos los días necesito que mi vida cambie. Aquí nadie hay perfecto ni maduro a la plenitud de Cristo. Pero todos necesitamos que nuestra vida cambie. Yo necesito de esa manera sencilla. ¿Pero por qué? Dice la palabra, a vosotros os es dado a conocer este misterio. Muchos quisieran saber, no, yo quiero saber qué número gana mañana para hacer una lotería. Muchos quisieran esa clase de misterio, ¿cierto? Esas clases de oportunidades. ¿Dónde está la inversión para ganar? La palabra dice, esta semilla y esta palabra le hace revelar el misterio del reino de los cielos. El reino de los cielos, dice la palabra del Señor, que se ha acercado. ¿Y qué nos demanda a nosotros? Juan Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué demanda ante ese acercamiento? Arrepentimiento. ¿Pero por qué el reino de los cielos me demanda arrepentimiento? Porque ese mismo reino quiere que nosotros estemos allí. Pero también el reino de los cielos nos dice, mire, no se afanen por las cosas del mundo. La necesidad que ustedes tienen. Y dice, pongamos nuestra mirada ¿dónde? En el reino de los cielos. Cierto, porque dice la palabra que allí es donde viene nuestra provisión y nuestro socorro. Y cuando hablamos del reino de los cielos es un misterio, hermanos. ¿Por qué nos demanda una vida así?
Y en ese contexto había mucho religioso, mucho letrado, mucha gente que conocía la ley, pero no podían entender esto tan sencillo. Ni el matemático cuántico, ni el físico que está en la NASA, ni la persona más inteligente con la dureza de su corazón y con su inteligencia podrá entender esta parábola. ¿Cómo es posible que el reino de los cielos, si estamos tratando de descifrar tantos misterios en la física, en la ciencia, si estamos tratando de descifrar tantos misterios en este mundo, ¿para qué? Si Pedro dice que al fin y al cabo, todo esto al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice que va a pasar Pedro al final de los tiempos con todo esto? Va a arder, todos los elementos van a arder, se va a consumir todo. Y muchos se edifican. No estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no tenga planes, sueños, hágalo, pero pensando que eso algún día se va a quemar. Pero nuestra vida cristiana sí nos demanda con qué materiales estamos edificando para el día de la quema. Esos materiales aguanten. Dice la palabra que muchos edifican con heno, materiales que arden fácilmente, con madera, materiales que arden fácilmente. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Edifiquemos con materiales, en lugar que se derriben sean purificados. Que la prueba de nuestra fe sea purificada como el oro. Así demanda la palabra del Señor, que nuestra fe sea así, resistente como el oro, pura como el oro. Pero para muchos es difícil entender esto. No, yo hago el bien, yo pienso cosas buenas. No. Tu mente es una bodega ¿de qué? ¿De qué es nuestra mente? ¿Una bodega de qué? A todos nos pasan. Celos, contiendas, disensiones. A todos nos pasa por nuestra mente cosas que a Dios no le agrada. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Cuando hay injusticia, yo quisiera que llegara Superman y que le diera el merecido a los que necesitan justicia. Pero a todos se nos pasa por la mente algo que a Dios le desagrada. Por eso es importante entender el misterio de los cielos, que siempre debemos permanecer en Él. Ahora, quiero tocar estas dos últimas partes, que es la actitud del corazón del hombre cuando escucha la palabra. Isaías ya lo había anunciado. Porque muchos cuando escuchan la palabra y se les demanda que obedezcan, les es imposible. Dice la palabra en versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Para el que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y ya el Señor empieza a describir algo. Nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y nuestro corazón espiritual. Miren, hay un peligro y Dios mío, a veces uno no entiende Dios por qué actúa así. Dios le dijo, mire, a esos religiosos, orgullosos y duros, no les voy a permitir que entiendan más porque su corazón se va a endurecer. Y si su corazón se va a endurecer, yo les voy a demandar más porque más palabras les ha dado. ¿Sí me hago entender? Mientras más palabra usted y yo recibamos y nos volvamos duros, dice que se nos demandará más. Decía el Señor Jesucristo cuando estaba triste por Jerusalén. Decía, oh Jerusalén, como los pollitos quise atraerlos hacia mí. Como la gallina esconde a sus polluelos bajo sus alas, así quise yo atraerlos a mí, pero no quisisteis. Y entonces empieza también más adelante a escribir, mire, esa gente de Sodoma y Gomorra, si hubieran escuchado esta verdad, él dice, si hubieran arrepentido. Si la reina de Saba hubiera escuchado esta sabiduría, el día del juicio los va a juzgar a ustedes también, porque tenemos más conocimiento. Y una persona entre más conocimiento recibe, pero ese conocimiento lo utiliza para rechazar a Dios, Dios le va a decir, yo te di mucho, ¿qué hiciste? Yo te di mucho. Ahora, ¿para qué quieres conocer a Dios? ¿Para rechazarlo? ¿Para criticarlo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto en mi vida? Pero yo hago aquello y lo otro. La pregunta es, ¿cree usted que Cristo no se pudo bajar de la cruz para decirte,
¿Me viste a mí criticándome? Yo estaba en la cruz, y cuando estaba en la cruz estaba viendo el futuro y estaba viendo tu vida y también lo del pasado. ¿Te dije algo en la cruz? Por culpa tuya estoy en la cruz. Por causa de tu rebeldía, de tu inmoralidad estoy en la cruz. Le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. La pregunta, ¿Cristo en algún momento lanzó un juicio de culpa hacia nosotros? Por ninguno. Ahora, ¿por qué actuamos así con Dios? ¿Por qué actuamos de esa manera con Dios? Cuando miramos esta parábola del sembrador, nos demanda a nosotros una responsabilidad. Más semillas se derrame, más culpables seremos nosotros. A usted le dan 100,000 pesos para administrar y a otro 10 millones. ¿A quién se le va a demandar más? ¿Cierto? Es lo mismo en la vida espiritual. Ahora, cuando vengamos a escuchar la palabra, atendamos. ¿Cuál es el problema del corazón? El corazón está hinchado. Dice Isaías, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrandecido, se ha hinchado. No necesitamos de Dios, estamos en una sociedad donde no necesita de Dios. Estamos en una sociedad donde se nos da y se nos dice, piensa y sienta lo que usted quiere. A nuestros niños de 10 años, descubran su sexualidad, tóquense, miren. ¿No? ¿No le parece a usted eso aterrador? Disfruten, descubran su cuerpo. Si no es ese, es otro. A los 15 años esos chicos están como unos chupos, como unos trapos de construcción. Pero también es nuestra vida. Así es nuestra vida. Estamos en un mundo donde rechaza a Dios, donde no quiere tener en cuenta a Dios para nada. Un mundo que se ha engrosado. Pero también nos pasa a nosotros. Estamos en una vida cristiana donde creemos que necesitamos a Dios para estas cosas, pero para las otras no. Dios, quiero que me des salud. Quiero que me proveas economía. Quiero que me des 80, 90 y 100 años de vida, pero con las fuerzas de uno de 20 y con la belleza de una de 18. Hay demandas así, de esas pretensiones, vemos uno, no entendemos que un día vamos a desfallecer y nos vamos a desgastar. Me encanta cuando la palabra nos demanda a nosotros y nos dice, miren, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿qué nos demanda el hombre interior? Que se vaya renovando. La pregunta es, entre más viejitos estamos, más maduros, más experimentados, nuestro hombre interior sí se va renovando, nuestro hombre interior se va pareciendo a Cristo. Y esa es la tarea nuestra. Mire, la tarea nuestra cada día es parecerme hoy a Cristo. No a San Judas, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a cuantos santos nos quieran nombrar. La palabra nos dice que nos debemos parecer ¿a quién? A Cristo. Que debemos pisar las pisadas ¿de quién? De Cristo. Que debemos tener la mente ¿de quién? De Cristo. Que debemos llevar los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Que debemos ser coherederos ¿con quién? Con Cristo. Dice la palabra, solamente en Él. ¿Por qué nuestro corazón no da fruto? ¿Por qué vemos personas excusándose con el Señor de terminar caminar con Él? O posiblemente estás caminando con Él, pero hay cosas que Él nos demanda y no queremos todavía, porque nuestro corazón está engrosado. Y usted dice, Dios me entiende, Él es muy lindo, el ojizarco me entiende, el melenudo me entiende, Él es puro amor. Hermanos, eso no es sabio y sensato si usted habla de esa manera. Dios es así, radical, como usted y yo, ¿cierto? No. Dios dice, o eres frío, o sí, o no. Ese es nuestro Dios. Dios no concibe cosas ahí a medias tintas. Por eso Isaías 5 le dice, venga, él está diciendo al pueblo, aconséjenme a mí qué tengo que hacer. Porque sabía que el campesino diría una cosa, no, usted tiene que quemar eso. Es que es imposible que usted siembre papas y esas papas te den corozo. Ese es el sentido. Así decía Dios al pueblo, venga,
Dígame qué hago. Si escogí la mejor semilla, los puse en la mejor tierra, limpié la tierra, la aboné, la cuidé, dispuse todo para cuando dieran fruto, hubiera bendición, para yo deleitarme en ustedes. ¿Sabe que Dios se deleita bendiciéndote? ¿Sabe que Dios se deleita contemplando su vida? Ese es el deseo de Dios. Dios se deleita, así como cuando usted, padre, se deleita en sus hijos, viéndolos bien, sanos, fuertes. Así se deleita Dios en nosotros. Pero Dios dice, mire, respóndame en ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá. Si yo hice esto, ¿qué más me falta? No hay sentido común. Usted le dice a un papero, mire, si vos sembraste papas y te está dando corozos, ¿qué tienes que hacer? Mano, no puedo perder plata con los trabajadores, tengo que arrancarla de una vez. No puedo perder plata con los abonos, con lo que tengo que arrancarla de una vez. ¿A usted le parece Dios tan tierno? ¿A usted le parece Dios muy tierno? Ese lenguaje con Dios no va. O somos o no somos. Yo entiendo a Dios misericordioso cuando tira la semilla. Yo entiendo a Dios misericordioso cuando escoge la vid. Y qué hermoso, decíamos el viernes cómo Dios llama a su pueblo, ese pueblo rebelde, plantío de Jehová. Plantío, planta deliciosa. Uno con algo delicioso, ¿qué quiere hacer? Deleitarse. Y eso es lo que Dios quiere en su vida y en mi vida. Pero el corazón, la dureza del corazón del hombre no va a permitir que eso suceda. Y dice, por eso cuando mi corazón es duro, yo no veo que un borracho se ve feo. ¿Usted cuándo dice un borracho bonito? Con una camisa aquí adentro y la otra afuera. Y el buzo así. O una mujer. Las mujeres borrachas, mi hijo, mira, papá, los hombres también. Pero hay cosas, hermanos. El pecado, cuando mirábamos Isaías, capítulo 3, dice que su pecado lo llevaban en su rostro. O sea, usted no tenía que decir, ¿qué será? Usted ve una persona que está un día en las drogas y usted ve su situación. Usted ve una persona inmoral, como un hombre trata a las mujeres, y usted lo ve en su mirada y en su palabra. ¿Es así o no es así? Usted ve un hombre materialista que quiere sacar ventaja y usted lo ve en sus hechos. El pecado lo llevan dentro de su corazón, pero también reflejado en su rostro. Usted ve personas interesadas por el mundo, materialistas, y eso lo reflejamos en nuestra vida. Dice, ese corazón endurecido hace que nuestros ojos no vean y que nuestros oídos no escuchen. La idea es que usted venga cada domingo a escuchar lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que tenemos que fortalecer, cambiar, porque el propósito es que Dios se agrade con nosotros. Pero cuando el Señor explica esta parábola, podemos entender tres cosas. Vamos a Mateo capítulo 13, desde el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿A quién le está diciendo? A los discípulos más cercanos. Dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y a vuestros oídos porque oyen. Y dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Moisés, Abraham, Daniel, Jeremías, Isaías, conocieron sombra de lo que usted y yo conocemos hoy. Ellos no conocieran de Cristo. Ellos entendían cosas de un Salvador. De hecho, se les dio hasta su nombre: Príncipe de Paz, Consejero, Varón de Dolores. Se les dieron atributos de Él. Iban a ser de una virgen y en un lugar, pero no lo pudieron entender como usted y yo lo podemos entender hoy. Dice, nosotros somos privilegiados al escuchar este mensaje. Vea, hermanos, no me diga pastor ridículo. Eso lo dice la palabra. Moisés hubiera querido estar sentado hoy donde usted y yo estamos. No lo dice la palabra. ¿Estoy diciendo una mentira? Abraham, llamado padre de ¿qué?
de la fe, hubiese querido estar sentado donde usted y yo hoy estamos sentados. Eso dice, bienaventurados nosotros, porque los profetas y los antiguos hubieran querido ¿qué? Ver y oír lo que nosotros estamos viendo y oyendo, pero a ellos no se les dio. Nos habla del privilegio, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de que usted se acerque a ella. Y luego dice, miren la actitud de ellos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y empieza a descifrar con qué es comparado. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad al entender y no entender la parábola del Señor, o cualquier cosa. Cuando usted no entiende algo, ¿usted qué hace? Cuando usted no entiende algo, ¿usted qué hace? Pregunta. Venga, yo no sé dónde queda esa dirección, entonces ¿qué hace? Pregunta. Pero dígame, ¿hay una puerta de qué color? Yo no sé las direcciones, dígame con referencias, ¿hay una casa de qué color? Hermanos, y usted con esa explicación, usted entiende. Hay gente que usted le da la dirección y allá llegan. Yo tengo un amigo que le digo, hey, Arley, ¿dónde queda esta dirección? Vea, Juan, eso queda allí, y al frente de eso, hay este lugar. Gente que conoce Medellín, pero aún ni siquiera, si usted no sabe las direcciones, hay una manera en la que yo tengo que entender. ¿Cómo? Preguntando. Ahora, me da una responsabilidad la palabra. Si usted no entiende la palabra que hoy escuchó, ¿usted qué debe hacer? Preguntar. Y luego mañana, y el martes, y el miércoles, coger la Biblia y seguir leyendo hasta que entienda. ¿Cuál es el problema nuestro, hermanos? Hermanos, yo no le voy a retar a usted que se lea la Biblia en un año. No estoy diciendo que es malo ni que es bueno. Pero yo prefiero que usted se pueda leer un libro en un año, pero que usted lo entienda y que usted lo viva. Y esa es la realidad del Evangelio. Dice, aquellos que escuchan la palabra no la entienden. Dice, que viene el malo y la arrebata. Ahora, el malo no tiene que luchar con usted. Dice, una cervecita. Dice, no, dos de una vez para que no se moleste, para que no hagamos venir al mesero dos veces. ¿Por qué les digo eso? No. Dios dice, no hagas esto, no lo hagas. No digas esto, no lo digas. No pienses en aquello, no lo pienses. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Aproveche el tiempo. Y dice la palabra, aquellos que no entienden, escuchan y no la entienden. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y sabe que Dios me presenta 4 corazones. Y cuando yo miro esta parábola, Dios mío, ¿cómo es posible que el 25% de esta parábola solamente va a dar fruto? ¿Sí me hago entender? No que solamente 25% son cristianos, no. Que solamente el 25% de la palabra que recibimos está obrando en nuestras vidas. Como le digo, usted hoy puede escuchar el mensaje y dar fruto. Pero el día hace 8 días, ¿quién se acuerda del mensaje de hace 8 días? Por allí me dicen que de Saúl. Bueno, yo no estuve, yo no fui. Samuel y Esaú. ¿Esaú? Saúl. Samuel y Saúl. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que esa palabra usted en la semana, junto con su devocional que debe hacer personalmente, usted la escudriñe. Si me hago el porqué, entender el porqué. ¿Por qué no entendemos? Porque no estamos preguntando la dirección correcta, las coordenadas correctas para no fracasar. Y luego dice, y el que fue sembrado, versículo 20, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pudiéramos hablar de los enemigos de la palabra de Dios, el diablo, los afanes, los problemas, el materialismo. Eso me lo refleja esto. ¿Por qué la palabra de Dios no obra en mi vida? Ahora, cuando entendemos esta segunda parte, la primera parte es que yo debo tener una actitud de querer entender la palabra. El que no la entiende se va a comparar con aquella persona que escuchó la palabra,
pero simplemente se sembró de una manera superficial. Llegaron las aves o el diablo y la tomó. No creas en lo que el pastor dijo. Tranquilo, mijo, que como está viviendo usted está muy bien. Págueme el arriendo en la casa, los servicios, y llegué tarde a la casa, mijo. No hay problema. Pague el arriendo y en lugar de irse para la calle, véngase con su novia para la casa. Tranquilo, hijo, no hay problema. Porque así pasa. Queremos parecernos buenos, pero no lo somos. Estamos sumando al problema. Y cuando no determinamos arraigar la palabra en mi corazón, decirle a lo que es sí y a lo que no es no, es donde vemos esto. Dice que el diablo la arrebata. Entonces, entenderla. Usted debe entender, hermanos, ese capítulo que usted está estudiando, hasta que no lo entienda, no pase al otro. Y luego pasa a la segunda tierra. Dice que esa gente la recibió con gozo al escucharla, pero cuando vinieron los problemas, ¿qué pasó? Que esa tierra, esa semilla no dio fruto. Dice que es de corta duración. ¿Qué otra actitud me está diciendo la palabra? Preservarla. Yo debo preservar la palabra en mi corazón. Yo debo hacer todo lo posible para que esa palabra quede guardada en mi corazón. Como cuando usted y yo compramos la libra de carne para toda la semana. El pedacito que nos tocó, ¿dónde la guardamos? ¿Por qué? ¿Por qué la guarda en el congelador? ¿Y por qué no la frita de una vez y la guarda y se la come el viernes? La palabra dice que hay que conservarla, hay que preservarla. La palabra nos invita, yo no me puedo llenar de emociones. Hay que tener mucho cuidado. Una vez aprendí de un pastor que me decía, mire, Juan, nunca vaya a tomar decisiones cuando esté enojado, cuando esté contento, o con hambre. No, esa lo escuché. Nunca vaya, pero aprendí, nunca vaya a tomar decisiones cuando esté muy contento. Porque cuando está muy contento, ¿qué pasa? Le dice sí a todo y se compromete. Nunca tome decisiones cuando esté enojado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Es porque tomamos malas decisiones. ¿Cierto? Contento, enojado. Y mucha gente cuando viene a la iglesia se quiere llenar con expectativas de emociones. Si Dios me movió, si lloré, si me caí. Hermano, nada de eso muestra que la palabra está obrando en su vida. Cuando usted vaya a llorar en su pieza, en su baño, en la cocina, arrepentido, le creo. Pero aquí en la iglesia, hermano, no venga a dar espectáculo. Es una realidad. Cuando usted verdaderamente quiere arrepentirse con el Señor, hermanos, se puede acercar a mí, a mi esposa, a un hermano maduro en la fe y decirle, hermano, yo creo que pequé contra Dios, ayúdeme a orar por esto y de seguro los dos vamos a llorar. Pero cuando usted verdaderamente recibe la palabra, lo último que la palabra me va a mostrar son las emociones. Porque la palabra del Evangelio, antes de hacerme reír, me tiene que hacer llorar. ¿Allí hay un joven que va a hacer una pregunta? Claro. Amén. El que ora en lo secreto, dice la palabra, será recompensado ¿en qué? Público. No le estoy diciendo, hermanos, que usted no busque apoyo en un hermano de la iglesia. Si tiene que reír o llorar, hágalo. Con un hermano maduro. El problema es de mucha gente que recibe el mensaje con emociones y el martes, yo sé que Dios es muy bueno, pero yo voy a seguir con mi vida. Es que eso no es para mí. Por eso entenderla te lleva a ti a meditar. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en la palabra del Señor, ¿cuándo? De día y de noche. Hay que pensar en la palabra. Hay que pensar en lo que Cristo quiere para mí, lo que dice no hagas, lo que dice haga. Pero luego la palabra más adelante, ya vamos a terminar, hermanos, dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es la actitud entonces para que la palabra haga fruto en mi vida? De fruto es procurar entenderla, procurar preservarla
Y la tercera actitud, procurar no distraerme con nada del mundo. Procurar no distraerme. Si alguien en ese momento, un rico, el rico más rico de Colombia, se viene para Santa Rosa en ese momento y dice, estoy repartiendo de a 50 millones a las personas que quieran venir. Y es verdad, ¿usted qué haría? Pastor, hágale, pastor, hágale. Dice, pastor, venga, vamos, ahorita continúa. Hay cosas que tientan o no. Hermano, vea, vayan 3 y 4 y reclámenla al pastor. Hay cosas que tientan, pero esa es la verdad. Aquel que oye la palabra, no nos debemos distraer con lo que el mundo nos dice. El mundo dice, trabaje. La palabra dice, trabajemos. ¿Qué dice el mundo? No se esfuerce, hágalo de esta manera. Vendamos droga, asustemos a la gente, cobrémosles, amenacémosle, consígase un pensionado o una pensionada. ¿Es así o no es así? Le dice al jovencito, no trabaje, sea un youtuber. O sea, cuando la palabra del Señor dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de tu boca, el mundo que dice, no te esfuerces, no tiene sentido, disfruta la vida, sé su propio jefe. ¿Cómo tener, cómo es que dice esta gente? Libertad financiera, ¿es que llaman? Usted se lo merece. Hermanos, la palabra dice que la riqueza es, ¿qué es la riqueza? Dice Eclesiastés, un don. Dios le dio a gente el don de hacer riquezas y a otros no. A otros nos dio el don de ¿qué? De otras cosas. Pero también el Señor dio el don a esas personas de disfrutarlas, a otros no. Entonces, estamos en un engaño en este mundo donde el mundo quiere que todos seamos ricos. Imagínense donde todo el mundo seamos ricos, hermanos. Esa cantidad de soberbios y de orgullo. No estoy diciendo que los ricos sean soberbios o orgullosos, pero hay una verdad que la palabra me dice. El problema del hombre es ¿el amor a qué? Al dinero. Y la riqueza puede alejar mi corazón de la verdad de Dios. Porque como ya no necesito nada, como ya no necesito a nadie, hermanos, y así nos ha pasado, aún sin ser ricos, cuando no nos pasa nada, no necesitamos de Dios. Quiero terminar con esto. Entonces, la actitud para escuchar la palabra del Señor, procurar entenderla, procurar preservarla y procurar no distraerme. Pero el cuarto corazón o la cuarta tierra dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y dice, y entiende la palabra. Dice, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, imagínense uno comprar una gallina y que todos los días les dé 10 huevos a uno. Eso es de Dios. O una vaca y que le críe tres animales en un mismo parto. Usted dirá, pastor, pobre vaca. Bueno, así es Dios. Así fue como Dios enriqueció a Job. No, ¿a quién fue el que le cambió a Jacob? Que escoja esta porcioncita de bueyes, de animalitos, de ovejitas, y las puso a dar los mejores corderos en abundancia, y la gente decía, este nos está robando, y no era que Dios les estaba bendiciendo, multiplicando. Ahora imagínese usted sembrar una papa y que le dé 10 bultos. Así es como Dios enriquece, así es como Dios se engrandece por causa de no despreciar la palabra del Señor. Hermanos, usted quiere que la palabra dé fruto, tenga esa actitud en su corazón. Demórese un poquito más, pero vaya despacio, seguro. No pase a la otra hoja mientras usted no entienda esta. Y dice, Señor, yo no entiendo, pero quiero entender. Yo quiero obedecer, pero no sé cómo. Es la tarea del cristiano, hermanos. Es un misterio la vida cristiana. Por eso Pablo decía, yo me propuse una tarea, el conocimiento de Cristo. Por eso todo lo dejé por basura, con el fin de ¿qué? De ganar el conocimiento de Cristo.